Viendo cámaras, por favor, para dar inicio a la charla del día de hoy, 24 de septiembre. Nos vamos integrando poco a poco, ya se están integrando más compañeros para dar inicio a la charla. Hoy iniciamos con charla y de ahí continuamos a la plenaria de la clase sobre el curso para continuar con el tema en el que nos quedamos. De competencia 1038. Organizado por el Colegio de Mediación del Estado de Veracruz y en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo, por sus siglas ICASVER. Y para dar inicio a las charlas que se tendrán durante este curso, es para mí un placer presentar al ponente del día de hoy, 24 de septiembre del 2021, el doctor Jorge Alberto Aquino Pozos, quien es titular de la Correduría Pública número 2 del Estado de Veracruz. El día de hoy, él nos disertará con el tema mediación mercantil, tema que integrará y abonará al conocimiento de los alumnos en el presente curso. Además de resaltar y poder compartir dicha conferencia con las personas que nos sintonizan mediante Facebook Live dentro de la página del Colegio de Mediadores del Estado de Veracruz, CEMEV, y quiero enfatizar que sobre los comentarios que pudiera realizarse o pudiera haber o alguna pregunta, cuestionamiento sobre el tema del día de hoy, si lo pueden escribir por medio de los comentarios, nosotros haremos el favor de leerlos. Y bueno, todo será en un compartir para que si existiera alguna duda, se puedan ir disipando poco a poco, para mantener con ello una buena comunicación con las personas que nos encontramos presentes en este evento, ya sea con los alumnos mediante la plataforma vía Zoom, y por Facebook Live, atendiendo las plataformas virtuales en las que estamos actualmente. Muchas gracias. Bueno, continúo con ello. Voy a permitirme leer la semblanza del doctor Jorge Alberto Aquino Pozos, quien dentro de su formación académica, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Jalapa en la generación 2002-2006, titulado mediante la tesis La legalidad de la reposición del procedimiento penal en México, si fuera ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hizo la maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad de Jalapa, generación 2006-2008, titulado mediante la tesis La tutela constitucional del derecho al trabajo en México. Y a su vez tiene el doctorado en Derecho Público por la Universidad Veracruzana a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, titulado por la tesis Felicidad y Democracia, un estudio de bienestar subjetivo. Dentro de la experiencia profesional, él ha sido asesor legal en el corporativo 100 Soluciones Empresariales, Sociedad Civil, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, abogado postulante y asesor jurídico empresarial independiente, y desde agosto del 2015 a la fecha es el titular de la Correduría Pública número 2 en la Plaza del Estado de Veracruz, actualmente en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Dentro de su experiencia ha sido docente a nivel licenciatura, ha impartido algunas clases dentro de las materias Derecho Fiscal, Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Mercantil y Derecho Civil. Ha sido catedrático también en la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de las materias de Derecho Penal y Prevención del Delito. A nivel maestría, ha sido profesor de Derecho Constitucional en la maestría en Gobierno y Administración Pública de la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Profesor también dentro de la materia Introducción al Derecho Laboral en la maestría en Derecho Laboral de la Universidad Hernán Cortés. Y bueno, dentro de sus cursos y actualizaciones que él ha tenido el curso de Auditoría Legal como medio de prevención y sanciones delitos empresariales en agosto del 2008,
Asistió al Congreso Internacional de Filosofía y Teoría Jurídica en mayo del 2010, organizado por la Universidad de Girona y celebrado en la ciudad de Girona, España. Ha tomado el curso de especialización en la evaluación de negocios en marcha, impartido por la Secretaría de Economía y el Colegio de Corredores Públicos en la Ciudad de México, 2010, y del 2010 al 2018 tomó el diplomado en Impuestos y Práctica Fiscal impartido por la Universidad Anáhuac de Jalapa. Esta es la semblanza del disertante del día de hoy. Vemos que tiene vasta experiencia y bueno, le damos el recibimiento ahorita ya por estas plataformas virtuales. Le damos la bienvenida y le doy el uso de la voz, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por tu participación y por asistir a la plática para la cual yo mismo fui invitado, así como agradezco al Colegio de Mediadores considerarme para este importante evento que están organizando y por el cual además felicito a dicho colegio. La verdad es que primero que nada me gustaría empezar por confesarme con todos ustedes y habrán observado en mi semblanza, en mi currículum. Recording in progress. Yo realmente no soy un mediador privado y bueno, el por qué los amigos del colegio me tomaron en cuenta, pues entiendo es por la función que actualmente desempeño como corredor público y porque si bien es cierto que no me dedico como tal de lleno a la mediación privada, como sé que lo hacen algunos de ustedes, pues a lo largo del ejercicio profesional, en ocasiones involuntariamente, pero se termina desarrollando una actividad de mediación con los clientes. Eso, bueno, sin dejar de lado que por ostentar una habilitación como corredor público, pues la ley federal nos da a todos los corredores la facultad legal para poder ejercer la mediación. Sin mayor otro requisito, claro, esto ceñido a la materia mercantil. Y el por qué la mediación en una ley federal que pues realmente es una ley muy anterior a los sistemas actuales que se están manejando para la justicia alternativa. Basta decir que la Ley Federal de Correduría Pública pues es una ley de 1993, aprobada, diseñada y aprobada en el marco del Tratado de Libre Comercio que celebró México en aquel entonces con Estados Unidos y Canadá, y que tenía como finalidad pues, establecer mecanismos legales para que las operaciones comerciales entre estos tres países pudieran ser auxiliados por una persona que fuese un experto en derecho, que además de eso tuviese la posibilidad de actuar como fedatario público, como mediador, como árbitro comercial y como asesor jurídico. Entonces, a petición en aquel momento de los Estados Unidos principalmente, y conociendo el sistema que se manejaba a nivel notarial, pues fue que se propuso reformar la figura del corredor público que ya existía previo a eso, pero en los términos del Código de Comercio, y se le dotó al corredor de muchas otras facultades, incluyendo la mediación. Realmente tengo colegas que se dedican a la mediación, incluso algunos aquí en el estado de Veracruz, que son mediadores privados, y he podido ver a algunos otros compañeros de otras entidades federativas que desempeñan la función de la mediación como mediadores privados de manera ardua, pero efectivamente es porque ellos son mediadores privados. La realidad es que los corredores como tal o la mediación no es una de las funciones que más desarrollemos, o al menos en mi caso no ha sido así.
Sin embargo, a lo largo del ejercicio profesional van surgiendo cosas que realmente necesitan que nosotros como asesores tengamos una función de mediación, es decir, que nos dediquemos a tratar de encontrar una solución a un conflicto, a facilitar la, la comunicación y las propuestas de ambas partes o de las partes que intervengan para encontrar una solución a ese conflicto. Y bueno, ya en algunas ocasiones pues hemos podido intervenir también como fedatarios o de alguna otra manera, pero finalmente la mediación se termina llevando a cabo. Entonces, la finalidad de mi participación aquí, y lo quiero comentar, es manejar una charla. La idea es que si ustedes tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta, pues me gustaría que se sientan en plena libertad para hacerlo y para intervenir y para interrumpirme en el momento que quieran, para que finalmente esto lo podamos llevar a cabo a buen término y con la participación, ¿no? de todos, eso me gustaría mucho. Y bueno, la verdad es que en mi primer acercamiento con la mediación, les debo confesar que fue hace ya bastante tiempo. De hecho, hace rato un amigo que entiendo que está tomando el curso, todavía no lo he conectado, pero precisamente él, cuando laborábamos juntos como asesores de una empresa aquí importante de la construcción en Jalapa, nos llamaron de la empresa para darnos una cartera de unos asuntos que necesitaban con el cual los apoyáramos para llevar a cabo unas operaciones de cobranza. Tenían varios expedientes, pero uno de ellos me llamó la atención porque se trataba de un contrato, un convenio privado que había sido sometido a una mediación en el CEJAP y venía perfectamente ratificado y avalado por el CEJAP. Les estoy hablando de que eso fue alrededor del año 2008, cuando el CEJAP era una institución reciente aquí en Jalapa y en el estado de Veracruz. Y la verdad es que en ese momento la mediación me pareció una maravilla, porque me entregaron ese contrato, únicamente tuvimos que preparar la vía civil, una vía de apremio, la presentamos y me presenté en el domicilio del deudor para embargar. Se llevó a cabo la diligencia, le notificamos, embargamos y ese mismo día, en la tarde, tenía al deudor en mi oficina entregándome el dinero que debía. Claro, aquí hay que reconocer que ya la abogada interna de la empresa había llevado a cabo el procedimiento, se había dado la labor de acudir al centro de mediación y ella era quien había celebrado ese convenio. Sin embargo, ya era necesario pasar a la fase de la ejecución en la vía judicial y para eso porque se nos pidió el apoyo. Y en ese momento, como les comento, el mismo día obtuvimos la respuesta y el pago íntegro de la deuda. Entonces yo dije, bueno, esto de la mediación y el CEJAB y las posibilidades que da realmente son fantásticas. Y ahí sin duda intervienen también otros elementos. Yo recuerdo perfectamente que cuando fui a llevar a cabo la diligencia, eh, era un matrimonio y entregamos los documentos y recuerdo perfectamente que la señora le dijo a su esposo, ya ves, te lo dije, yo lo último que quería era ir a pararme a un juzgado. ¿Por qué? No lo sé, pero finalmente así fue y le dijo a su esposo, arregla esto por favor y quiero que lo arregles hoy porque yo no me puedo ir a parar. Y sin duda, tal vez por eso fue que la señora, la abogada, pudo llevar ese asunto a mediación para encontrar una solución. Y bueno, ese fue el primer acercamiento al Estado del 2008, cuando la institución era muy, muy reciente.
y ahí pude ver las grandes posibilidades que da desde el punto de vista de un abogado litigante, que cuando se inició con estos sistemas de justicia alternativa, en ocasiones la principal oposición venía de algunos abogados, porque se pensaba que esto podía ser una competencia, ¿no? Para quienes realmente llegaban a un juicio y pues decir, bueno, ya no puede tener tanto trabajo como litigante y ahora conviene una mediación en donde puede resolverlo mucho más fácil. Pero bueno, como litigante me pareció genial. Eh, Después, ya sobre el andar, pues sobre todo ya en la función de corredor público y en lo que trabajo, que es con el sector empresarial, de economía, la he podido aplicar en temas de sociedades, en temas de cumplimientos de contratos, eh, en temas corporativos, de reestructuraciones. No falta, lamentablemente, aquí en México, la gran mayoría de las sociedades anónimas no cuentan con todos los libros sociales y toda la estructura corporativa que la ley exige. Entonces, cuando fallece algún socio, cuando se da este hecho, pues no se cuenta primero con un testamento y tampoco con los antecedentes de las acciones emitidas, de los libros de registro de accionistas, de los libros de actas de asamblea. ¿Y qué pasa si, como en una ocasión lo pude ver, uno de los socios fallece y no hay libros sociales, no hay acciones? Resulta que ese accionista que fallece muchos años atrás obtuvo el reparto de dividendos, pero no aprobados por la Asamblea General de Accionistas, sino que él los determinó y fueron a su cuenta. Y después de esto, bueno, uno de los socios dice, a ver, aquí no me están dando las cuentas, necesito saber qué pasa con mi participación en la sociedad. Y dice, yo ya no quiero nada aquí en la empresa, pero quiero que me paguen lo que me corresponde. Entonces, las personas, los herederos de aquel socio mayoritario, pues entran en una negociación. Entonces, es en donde se puede llevar a cabo una mediación. Realmente, aquí lo importante es que la mediación, al ser una materia que requiere de muchas especialidades, porque entiendo que muchas veces se puede solucionar el problema desde un punto de vista no tan jurídico y apoyándonos con los especialistas en psicología, en el manejo de los conflictos interpersonales, pero también siempre hay que cuidar que se lleven a cabo dentro del marco de la legalidad. Porque ustedes mejor que nadie, al ser mediadores, saben que un convenio de mediación con el cual se culmina un proceso de mediación, para que sea eficaz, pues es indispensable que sea, primero, que cumpla con los requisitos de la ley que le atañe, ¿no?, al asunto. Y segundo, para poderse ejecutar debe estar sancionado por el órgano público. Y entonces, aquí se nos debe tener mucho cuidado. Y la gran recomendación es siempre, para quienes no sean abogados o aún siendo abogados, debemos reconocer que no somos especialistas en todas las materias. Y la mediación en muchas ocasiones se nos da para muchas materias, incluyendo aquellas en las cuales no somos especialistas. Entonces, es bien importante siempre auxiliarnos de los expertos en cada materia para poder proponer soluciones correctas y soluciones que se encuentren dentro del marco de legalidad que requiere cada situación. Bueno, hasta aquí no sé si alguien tenga algún comentario. Como les decía, si me quieren interrumpir, adelante. Además,
Por ahí recuerdo también en una ocasión respecto a a la cuestión de la materia mercantil, y eso me gustaría compartirlo con ustedes. En materia mercantil, eh, la mediación, además de los casos que venimos comentando sobre que pueden versar sobre una materia de sociedades, que pueden versar sobre el cumplimiento de obligaciones de condominios, sobre todo, y bueno, para seguir solo mercantil, en materia de establecimientos comerciales, los alquileres de centros comerciales, plazas locales, conflictos derivados del cumplimiento de contratos, derivados de derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, incluso en materia agraria, en materia corporativa, eh, todo eso en materia de inmuebles, porque si bien las compraventas de una compraventa de inmueble en la mayoría de los casos obtienen una naturaleza civil, no necesariamente es así. Y para poder distinguir cuándo vamos a estar hablando de una materia civil o de una materia mercantil, pues entonces tenemos que irnos a la esencia del derecho mercantil y establecer que vamos a llevar un asunto de materia mercantil cuando existe una especulación comercial, cuando para alguna de las partes esta operación lleva el ánimo de lucro y de especulación comercial. Por ejemplo, en el caso de una compraventa de un inmueble, yo tengo mi casa de habitación, si yo decido venderla, la quiero poner a la venta por el motivo que yo quiera, consigo un vendedor, una persona interesada y la adquiere, pues estaré celebrando una operación de compraventa de naturaleza civil. Por el contrario, si yo soy una empresa dedicada a la construcción de vivienda y llevo a cabo el desarrollo del fraccionamiento de una unidad habitacional, adquiero el terreno con la finalidad de construir ahí, llevo a cabo toda la obtención de permisos, de proyecto, lo implemento, hago una inversión para la construcción y después pongo a la venta esos inmuebles, evidentemente considerando obtener la recuperación de la inversión y un rendimiento económico, pues cada operación, que se considera la primera enajenación, esa transmisión de propiedad constituirá un acto mercantil. Entonces, por favor, eso siempre hay que tomarlo en cuenta para que podamos distinguir cuando estamos en un acto de naturaleza civil o un acto de naturaleza mercantil. Y bueno, la otra cuestión es siempre tratar de ver la posibilidad de cumplir con todo y sobre todo pedir la mayor cantidad de requisitos posibles que sean necesarios para asegurarnos de que el acto que se va a proponer y las soluciones que se van a proponer dentro de una mediación lleven toda la legalidad de vida. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, llegó aquí una señora a la oficina para solicitar la asesoría jurídica respecto a un adeudo que tenía. En materia comercial, algo de lo que más se puede ver, los mayores conflictos en materia mercantil, pues son los adeudos, los préstamos incumplidos, ya sea por personas físicas o sea por entidades financieras, pero así es. Entonces esta señora llegó y me dijo, licenciado, tengo un problema porque vendí mi casa hace 2, 3 años, pero la persona que me la compró no me ha pagado. No me ha pagado y ya lo que quieren es que me salga de la calle y que les entregue el inmueble. Bueno, me sonó un poco coherente su planteamiento en principio.
pero me presentó un contrato de promesa de compraventa. Y en ese contrato, ella, si vendía, por decir algo, en 600,000 pesos, decía en ese contrato de compraventa que ella, al momento de la firma de ese convenio, ya había recibido el pago de 130, 140,000. Y dije, bueno, pues qué abusivo el comprador, que no le ha pagado y ya quiere que salga. Y ella me decía, es que me proponen que me salga, que le dé la casa y que me van a ir pagando. Y entonces, pues quiero que me ayude a hacer un documento para que yo tener un respaldo y que me cumplen. Bueno, señora, es que si es su casa, pues en primera no está obligada a entregar la materialidad, a menos que realmente se la paguen, ¿no? Que se complete la compraventa, y la compraventa se perfecciona en el momento en el que se da el pago y la otra parte recibe la entrega del bien inmueble que está adquiriendo. Pero lo comento porque aquí sí quiero hacer una nota. Y algo que yo aprendí con ese asunto es que nunca se debe confiar ciegamente en un cliente. Los clientes sí, en los asesores deben confiar ciegamente, pero nosotros como asesores siempre debemos tener por ahí sembrada la semillita de la desconfianza, incluso de nuestro propio cliente. Resulta que yo le cuestioné a la señora, ¿segura que no celebró ninguna compraventa? ¿No fue con ningún notario a hacer una escritura? No, nada. Ella muy segura que no había celebrado ninguna operación. Bueno, entrégueme su escritura para ver cómo está el antecedente. No la tenía. Me dijo que se la había entregado al señor que la había comprado. Bueno, pues me dediqué a buscar en el registro público los antecedentes de esa propiedad, y ahí me di cuenta que la señora en realidad ya había transmitido la propiedad, ya había celebrado una operación de compraventa, y yo no sé si realmente ella no lo recordaba o no supo que firmó esa escritura o no me lo quiso decir, pero en realidad ella ya había transmitido la propiedad, ella ya no era dueña de la casa, y entonces el, lo que quería la señora era sentarse en mi oficina con la otra persona que había comprado y ver la manera en la cual le iban a pagar. Realmente cuando yo me enteré de eso, pues cambió totalmente mi postura en relación al caso, porque yo de estar tratando de asesorar de la mejor manera a una señora que me parecía una víctima y a la cual querían despojar de su inmueble debidamente y sin pagárselo, y lo cual yo pensaba, bueno, es que si usted entrega la materialidad, por más que firme un convenio, por más que se haga una escritura con reserva de dominio, por más que se elabore el instrumento jurídico que sea, usted va a quedar con un crédito para poderle cobrar a una persona, pero su inmueble ya lo habrá entregado. Y entonces, aun cuando pensemos en la posibilidad de un obligado solidario, de una garantía, de una hipoteca, cualquier convenio accesorio que garantice el cumplimiento de la obligación y de que a usted le paguen, la va a obligar a llevar a cabo un procedimiento judicial para obtener el pago de esta persona, y va a tener, además de que no lo habrán pagado, ya habría perdido la posesión de su inmueble. Y cuando me enteré de esto, bueno, ahí cambió totalmente la percepción del asunto, porque entonces dije, bueno, esa señora o no me quiso decir, o algo aquí anda mal, pero la otra persona ya ahí decía en la escritura que ya le había liquidado completamente el importe de la casa. Pero lo que entiendo es que se hizo una operación por una cantidad, esta persona le liquidó, pero además la señora solicitó una diferencia, y esta diferencia era la que finalmente le debían. Entonces, pues finalmente le dije a la señora, tiene dos opciones. Una es esperarse
esperarse hasta que le liquiden, pero si no lo hacen, usted debe tener en cuenta que esa casa pues, es un inmueble que ya no le pertenece. Esa casa ya no es de usted y en un momento dado pues se puede ver involucrada en otro tipo de conflictos, incluso de materia penal, ¿no? Por no hacer entrega de algo que a usted legalmente ya no le corresponde. Entonces, ahí varió un poquito el asunto, lo resolvimos, se firmó un convenio, la señora finalmente entregó el inmueble, se hizo un convenio por el cual la otra persona reconocía el adeudo, se estableció un obligado solidario y en pagos parciales entiendo que ha ido cobrando esa situación, ¿no? Entonces, pues aquí realmente la verdad es que nunca podemos confiar del todo en lo que nos digan los clientes y seguirnos únicamente a eso, sino investigar, hacernos de certificados de libertad de gravamen, de antecedentes de inscripción. En el caso de sociedades mercantiles, siempre tener cuidado de obtener el acta constitutiva, saber quiénes son esos socios que construyeron esa empresa, de verificar en el registro público de comercio que el folio mercantil existe de esa persona moral, saber si cumplen, en el caso de sociedades igualmente, si tienen libro de accionistas, si tienen su libro de actas, si cuentan con las acciones emitidas, porque generalmente no se cumple y pasa que en el caso de existir un conflicto, hay situaciones que no están previstas por las personas que caen en este incumplimiento, como algo tan sencillo como tener presente que la ley considera accionista a quien se cuenta inscrito en el libro de registro de acciones como tal y que tiene la acción. Que las acciones solamente son emitidas por el administrador, basta con la firma del administrador para que el documento sea válido. Entonces, esas son circunstancias que todavía se pueden prestar a diferentes cosas y siempre verificar que eso exista y si existe, obtener dichos documentos para tener el material necesario para ser revisado y en su caso poder plantear las propuestas que ustedes como mediadores consideren, ¿no? Las más viables. También hay que lidiar a veces con pues la parte comercial y la parte económica de los intereses de los clientes. He tenido clientes que ya están hasta acostumbrados a visitar las oficinas de la Profeco. Antes, cuando estaban aquí en Jalapa, ahorita ya no contamos con esta posibilidad. Ya he entendido que solamente hay oficinas aquí en Puerto de Veracruz. Pero anteriormente también había instalaciones de la Profeco aquí en Jalapa. Y bueno, la verdad es que tenía un cliente que ya estaba acostumbrado a ir a la Profeco. Pasaba que en sus contratos él manejaba una cláusula que utilizaba mucho para vender. Se trata de una escuela. Y una escuela de idiomas. Y ellos ofrecían en su contrato una garantía. Y la garantía consistía en que si no aprendes al terminar el curso que compras con nosotros, te regresamos tu dinero. Y yo le decía, ¿saben qué? Es que realmente no pueden poner esta cláusula en su contrato porque los va a llevar a conflictos. ¿Tú cómo garantizas, cómo demuestras que una persona realmente no aprendió? Estamos muy acostumbrados a demostrar el aprendizaje. Hacemos un examen y si yo quiero saber qué nivel de conocimientos tiene una persona, lo someto a pruebas. En el entendido de que esta persona tiene el interés de demostrarme que tiene el conocimiento, pero no a la inversa. No estamos acostumbrados a manejar. Y entonces yo les decía, imagínense que soy un alumno, completo el curso, y les digo, no aprendí nada. Quiero que él garantizaba el reintegro de todo lo que se había pagado a la escuela
y otra cantidad igual. Es decir, un reembolso del 200% en caso de no obtener los conocimientos del idioma que ofrecía. Pero si imagínense que termino el curso y pues me someto a pruebas, a un examen y intencionalmente contesto todo mal para demostrar que no aprendí o que lo que aprendí realmente fue mínimo. Entonces, ¿cómo le van a hacer? No, abogado, no podemos quitar eso porque entonces se nos van a caer las ventas. Eso nos ayuda mucho para vender. Bueno, todo lo que permite obtener un ingreso, por regla, siempre también va a tener un costo. Y entonces llegó el momento en el que llegó ese cliente que les dijo, ¿saben qué? Yo fui al curso y no aprendí nada. Y ya no lo requirió alguien más. Esta persona incluso fue a la Profeco. Y ante Profeco fue a quejarse de la escuela que ahí le habían ofrecido, le habían garantizado que si no tenía los conocimientos, le regresaban todo lo que había pagado y además el 100%, el doble de lo que había gastado en el curso. Y bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Pues ustedes saben que la primera fase de un acercamiento con la Profeco es un procedimiento de mediación. Se acerca con un facilitador, con una persona que trata de encontrar una solución al conflicto. En materia ante Profeco, la gran mayoría de este tipo de mediaciones que se llevan ahí serían materia mercantil. Y ya solamente en el caso que no se obtenga una solución en esa primera instancia de mediación, pues entonces se puede llevar a cabo el procedimiento de arbitraje o las acciones que las partes consideren. Pero bueno, finalmente llegó y pues se tuvo que negociar, se tuvo que decir, bueno, a ver, ¿qué elementos de prueba tenemos? A ustedes lo que les, como empresa, lo que les viene encima es pues una demanda de contrato. Pues, ofrecían el doble de lo que hubiese gastado en el curso con ustedes, en el caso de que no aprendiese. Ella tiene que demostrar que no sabe, pero no solamente ella, sino que ustedes deben demostrar que realmente sí sabe. Entonces, se sacaron todos los expedientes, todos los trabajos, todo el material que esta señora había entregado a la escuela. Y bueno, ahí finalmente en lo que es convenir fue en que la señora, además de que no tuviese todos los conocimientos que quería, en buena parte era una responsabilidad suya, porque no había podido a muchas sesiones, porque dejó de asistir durante mucho tiempo, etcétera, ¿no? Ya cuestiones también atribuibles al cliente y pues terminó en lo que terminan la gran mayoría de las mediaciones en materia comercial, que es pues tristemente en un regateo sobre temas económicos y obtener prestaciones. Es decir, este señora lo que quería era el dinero, quería que se le reintegrara todo, o al menos una parte de lo que había pagado. Pues evidentemente la empresa lo que quería era no tener que desembolsar ese dinero. Y digo que tristemente porque muchas veces la mediación mercantil pues termina en ese tipo de cosas, ¿no? Una persona que tiene una pretensión de X cantidad y la otra que tiene la posibilidad y la intención de efectuar un gasto de X cantidad y entonces nos enfrentamos mucho al estar en el punto medio y tratar de ser un facilitador de ambas partes, más que en una mediación, en un regateo. Y pues realmente ustedes saben que no se trata de eso. En el caso de la mediación, pues lo ideal es ir al punto, ¿no? Digo, ya no es la finalidad de la mediación, pero si existen contratos como esos, pues lo ideal es asesorar a las partes para que eso no suceda, ¿no? Doctor, muchas gracias, gracias por sus
el compartir su experiencia. Veo que uno de nuestros compañeros alumnos tiene la mano levantada. Licenciado Jorge, si gusta participar, por favor. Un servidor levantó la mano, pero soy José. No sé si se refiere a otro. Sí, perdón, es José. Licenciado José, Ok. adelante. Y una disculpa. Muy buenas tardes, licenciado, señor corredor. A sus Hola, buenas órdenes. tardes. Unas previsiones, dudas. ¿Considera usted que nosotros llamamos o entendemos los mediadores que la mediación mercantil es el arbitraje? ¿Usted lo considera así? Perdón, es que se cortó un poquito el audio, no lo alcanzo a escuchar del todo. ¿Considera usted que la mediación mercantil es el arbitraje? No, ¿No? bueno, en el caso de, existen diferentes características que distinguen ambos procedimientos. Eh, como comentaba, de manera muy general en el caso de la Profeco, ¿no? Como también existen otro tipo de instituciones públicas, por decir algo, en el caso de la CONDUCEF, un primer acercamiento en el caso de la mediación, ustedes saben que es un procedimiento que requiere de la voluntad de las partes. Para ser sujetos de una mediación, las partes deben otorgar su consentimiento para que un tercero imparcial los auxilie a encontrar una solución al conflicto que tienen las partes. Cualquiera de ellos que presente una inquietud, una inconformidad en contra del otro, pues puede acudir ante ese tercero, ya sea el mediador privado, un centro de mediación en materia mercantil, un corredor público, y mediante él obtener una invitación para la otra persona, para la otra parte, para que participe en el proceso de mediación y tratar de llegar a una solución a ese conflicto. En el caso del arbitraje, lleva una naturaleza un poquito diferente. ¿Por qué? En el caso del arbitraje ya es un procedimiento que más técnicamente se desarrolla en la forma de juicio, en donde existe un tribunal arbitral, en donde las partes no acuden al árbitro para que les facilite solucionar el conflicto o encontrar una solución. En el arbitraje, el tribunal funciona como un órgano que resuelve, ya sea en amigable composición o en estricto derecho, pero que resuelve por las partes. Muy claro, por ejemplo, y además de eso, en el caso del arbitraje, el procedimiento puede llegar a ser obligatorio para ellos. Si se celebra un contrato y en ese contrato se establece una cláusula que compromete a las partes a solucionar un conflicto, cualquiera que derive, puede ser general, puede ser cualquier conflicto que derive de ese contrato, o alguno en particular, y se obligan las partes a resolverlo mediante un procedimiento de arbitraje, estas no pueden acudir directamente ante una autoridad jurisdiccional demandando a la obligación, porque existe ese pacto compromisorio de arbitraje, cláusula arbitral, y el juez, al conocer de la demanda, si revisa el convenio y advierte la existencia de esa cláusula, la obligación del juez es remitir a las partes a que resuelvan, desistirse de conocer de ese asunto y remitir a las partes a resolver su conflicto mediante la vía del arbitraje, a diferencia de la mediación en donde es netamente voluntario, ¿no? Ok. En el caso del arbitraje existe una notificación, existe el derecho a ser representados legalmente, a ofrecer pruebas, a oponer acciones y excepciones, a presentar alegatos,
Todo esto con ánimo de convicción ante un tercero que resuelve, es decir, un tribunal. Ok, aprovechándolo, en las pólizas de los corredores mercantiles, ¿están ustedes considerando o han sido notificados o tiene usted alguna idea de que se debe incluir un contrato de mediación en los créditos, en contratos como los créditos con garantía hipotecaria o en los créditos privados? ¿Están incluyendo la cláusula de mediación los corredores? ¿O hay un criterio del colegio o algo así? ¿O no? ¿Existe un criterio del colegio? No. Que exista una tendencia, sí, recientemente es algo que se platicaba, y estoy hablando de no más de 2 meses, en una reunión con colegas corredores, sí se platicó la posibilidad de ir insertando la mediación, como incluso en las actas constitutivas de las sociedades, en las pólizas de constitución, como en otras pólizas, para precisamente, sobre todo, difundir la figura de la mediación. Y si bien es algo que, si se plasma en el contrato, al final posee una mediación, tampoco le limitas el derecho a las partes para obtener, para llevar a cabo la solución de su conflicto en otra vía. Pero sí dejas el antecedente para que de existir un conflicto, la parte que se sienta agraviada, su primera opción sea acudir a la posibilidad de una mediación. Con No, yo todo me ello, ligaría, no existe en la ley de los corredores públicos la obligación de agotar la mediación, entonces. no, una obligación como tal, no, no lo es. ¿Y usted cree que llegará? No lo sé, la verdad es que es Hecho futuro incierto, ¿no? sí, O sea, exactamente, realmente. ya por último, su opinión sobre la mediación y el derecho societario. Ok. ¿Eh? Porque cuando ya los dueños fundadores de las empresas empiezan a morir o a enfermar y vienen los primos hermanos y los sobrinos, ¿no? Quisiera saber, en el caso de los, como usted, que es como un corredor mercantil, su opinión, su parecer del derecho, de la mediación, facilitación, conciliación, dentro del derecho societario. Claro. La verdad es que, bueno, debo decir que el derecho societario es una de las partes en donde ahí sí yo considero que la mediación se debería establecer como un procedimiento por el que siempre se debería llegar, por lo menos a intentarla, ¿no? Por parte de los Sí, socios. agotarla. Agotarla, incluso se puede pactar, y en ese sentido iba a lo que me refería de las últimas pláticas con colegas corredores, ir incluyendo una cláusula de mediación en los contratos de sociedad. Porque generalmente, pues, bueno, pasa de todo, pero la mayoría de las veces, cuando llegan los socios y así llegan abrazándose, es que somos socios y vamos a hacer negocios juntos y vamos a ser amiguísimos siempre. Y entonces no se prevé, tampoco se prevé el caso de una, una ruptura o alguna situación que los haga realmente entrar en conflicto. Y digo, no siempre, porque también me ha pasado que son socios por algún interés particular y llegan con la intención de constituir una sociedad, de crear una empresa, y ellos dicen que se tienen mucha confianza, pero al empezar a ver los términos de las cláusulas, te das cuenta que no hay tanta confianza entre ellos. Y entonces, desde ahí empieza una negociación en ver cómo van a quedar distribuidas las facultades legales, quién va a representar, a ver si el otro va a representar, pues entonces yo también quiero. Y al punto en el que una ocasión tuvimos que transformar, ya teniendo los estatutos de una sociedad anónima, con la figura de un administrador único, y dijo, bueno, ¿saben qué? Para que no haya problema y para que los dos tengan las mismas facultades, en lugar de anónima, constituyan una sociedad de responsabilidad limitada, son dos socios. La ley dice que si ninguno es nombrado directamente como gerente, automáticamente funcionan como un órgano de gerentes y los dos son representantes legales de la sociedad.
y así lo tuvimos que modificar, ¿no? Pero en materia en general de las sociedades, pues ahí es donde yo considero que tiene mucho potencial la mediación privada, porque de entrada los socios se conocen, tienen alguna cercanía, en ocasiones ya se conocen de mucho tiempo, o incluso a veces son hasta familiares. Se detuvo la imagen. Y ahí es mucho más fácil que, por ejemplo, que cuando... Ya. ¿Sí? ¿Ya? Perdón. Y tengo que tratar con una persona que no sé quién es y no lo conozco. En el caso de la mediación, la verdad es que hay mucho potencial y debería establecerse la cláusula en los estatutos sociales, porque realmente ahí quien más sale favorecido al resolver un conflicto con mediación, pues es la misma sociedad. Y si la sociedad se ve favorecida, los mismos socios se ven favorecidos. Entonces, por ejemplo, en el caso, no recuerdo si lo mencioné o no, pero de esa accionista que mencionaba, de la cual falleció el accionista, que era su hermano, pues realmente se sentaron a negociar términos de cuánto me toca por mis acciones, ya no está él, no me interesa más ser parte de la sociedad, pero quiero que me paguen lo que me tienen que pagar. Si en ese caso la administración de la sociedad dice, ¿sabes qué? No te puedo autorizar, y además así me lo indica el asesor, los asesores, no hay un acta de asamblea que acuerde la distribución de dividendos y no te puedo pagar. Entonces lo que se viene es una demanda de uno de los accionistas en contra de la sociedad para obtener el reparto de dividendos, con el desgaste económico y demás que implica para la empresa. Entonces, de existir en los estatutos una cláusula de mediación, este tipo de conflictos realmente son muy viables para poder someterse a un procedimiento como tal, ¿no? Agradezco mucho sus respuestas y muchas gracias por su intervención en este curso. Al contrario, gracias a ustedes. Quedo a sus órdenes. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, comentario? El licenciado... El licenciado Josué Luna. Sí, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes. Mire, Hola, la pregunta, bueno, va enfocada, ahorita platicaron sobre el arbitraje y la mediación. Obviamente me queda claro que el arbitraje la resuelve un tercero, la mediación la resuelven las partes. La pregunta es en esta figura de arrendamiento que es, creo que muy común. Primera pregunta, doctor. En un convenio de mediación, ¿podríamos poner una cláusula en donde si las partes se retrasan en el pago, pudiera prosperar inmediatamente el lanzamiento, obviamente a través de un juez, ¿no? Solicitando el lanzamiento ante un juez. Pero se podría pactar en un convenio esa cláusula en donde si tú te retrasas 3 mensualidades, se puede promover la acción para el lanzamiento o es mejor a través de un arbitraje. Bueno, es que en el caso del arbitraje, o sea, se lleva a cabo todo el procedimiento arbitral y concluye con la emisión del laudo. Y al tener ese laudo, el tribunal arbitral finalmente es una persona un ente privado. Es lo que no se puede perder de vista. Es un ente privado y como tal no tiene facultades. Un tribunal arbitral no puede solicitarle, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Pública o pedir el apoyo de la fuerza pública
para que unas personas sean desalojadas de su domicilio. Lo mismo pasa con la mediación. Bueno, en ambos casos, al cumplirse el arbitraje y al obtener el laudo, la parte vencedora en el arbitraje lo que hace es presentar ante un juez ese laudo solicitando la ejecución. Y ya es entonces el juez quien tomará las medidas y procederá para que se pueda cumplir. El arbitraje únicamente, digamos que llega hasta la fase de obtener la sentencia, ¿no? Hasta ese punto, en manera de laudo. Y ya la ejecución corresponde a una autoridad judicial. En el caso de la mediación, nos enfrentamos el convenio debe ser para que tenga eficacia debe ser sancionado por el órgano público. Es interesante ver en el convenio que llega a un incumplimiento y la desocupación inmediata. Yo no le vería mayor inconveniente entendiendo que se va a presentar de cualquier forma ante el órgano jurisdiccional para que el órgano, en todo caso, es el juez quien tiene que ordenar la ejecución, ¿no? de ese convenio y solicitar ahí el apoyo de fuerza pública y de quien él considere. Ok, gracias, doctor. Gracias. Gracias. También aquí el licenciado José Arturo tiene otra pregunta. Adelante, licenciado José Arturo. Vemos que tiene la mano levantada. Bueno, en lo que se incorpora el licenciado Arturo y nos comenta sobre la duda que pudiera existir, no sé si alguien más quiera mencionar algo, hacer algún comentario con el licenciado Jorge Aquino, alguien de Facebook Live que nos esté viendo también, que tenga alguna una pregunta. Veo que en el chat dice: buenas tardes, me gustaría preguntarle al ponente qué asuntos mercantiles son los más frecuentemente conoce y puedan someterse a mediación y cómo podría ser el convenio. Bueno, lo más frecuente en materia de mediación mercantil van a ser las cuestiones de adeudos, como les comentaba. Ya sea entre particulares y como tal, ¿cómo debe ser el convenio? Pues lo que se debe cuidar es que el convenio no incurrir en cuestiones de ilegalidad. Digo, por ejemplo, establecer un convenio de mediación en donde si la persona que viene prestando lo viene haciendo con intereses del 25% mensual, evidentemente no se puede emitir un convenio con ese mismo tipo de intereses, ¿no? Y hay que explicar siempre a las partes ese contexto, ¿no? Y dejarles claro, ¿sabes qué? Si yo te autorizo un convenio, si lo llevamos a cabo, para que sea ejecutable en el momento que sea presentado ante el juez, pues aquí el juez no lo va a autorizar y no va a prosperar la ejecución de ese convenio. Entonces, de lo más frecuente, siempre cuestiones de adeudos, de lo que cuestiones entre comerciantes y sus clientes, la prestación de servicios o la compraventa de productos y de mercancías, tal, por ejemplo, por decir algo, las cuestiones de garantías en cuanto a los bienes que se adquieren, ¿no? De equipo tecnológico, garantías en la compra de software, en servicios que son brindados, por ejemplo, en materia de construcción o incluso de vivienda. Ahí hay
muchas opciones. Y también en materia de créditos. Hace rato el licenciado José Arturo preguntaba por la cuestión de créditos hipotecarios. Yo conocí a una corredora, no de aquí del estado de Veracruz, sino del norte, de la ciudad de Reynosa, y que ella, además de corredora, es mediador privado, y parte de su actividad la desempeñaba mediando conflictos del Infonavit, derivados de créditos, retrasos en los pagos de los créditos hipotecarios y reestructurando ya sea los adeudos o buscando la manera en la cual las personas, los acreditados, pudiesen encontrar la manera de seguir pagando esos créditos, pero de una manera que pudieran cumplir sin llevar a cabo el procedimiento que implica, ¿no? Por parte del Infonavit, de demandar a las personas, de hacer cobranza extrajudicial, con todos los inconvenientes y molestias que implica ya la cobranza extrajudicial. El Infonavit ahí optaba por someter a sus deudores a un procedimiento de mediación con esta colega, y tengo entendido que daba resultados, ¿no? Les digo, no siempre se trata solamente de encontrar el punto medio en un regateo de que si te debo 10 y te doy 5 ya muere, sino a veces buscar la manera para que las obligaciones se puedan seguir, se puedan cumplir, los contratos se puedan cumplir, y evitando los juicios, ¿no? No sé si ya esté por ahí el licenciado José Arturo. Parece que no. Y doctor Jorge, hay un poquito de fallas técnicas. No sé si tuviera cerca algún cable que quizás esté interfiriendo. Si pudiera verificar, por favor, porque hace un momento sí hubo un poquito de falla. Un poquito trabado. Sí. Ahorita en lo que... Tomara, veo que tienes la mano levantada. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, bueno, quisiera preguntarle al doctor qué opinión le merece que acudas tú a un centro de mediación por el cobro de un pagaré, y que supongamos que yo soy la dueña del documento, y que para someterte a la mediación te digan que hay que cancelar tu pagaré. O sea, primero te lo retienen, ¿no? Y bueno, el que te lo retengan, pues no le veo el mayor problema, pero que te lo cancelen, o sea, incluso le escriben encima del cancelado. ¿Qué opinión le merece? Porque finalmente la mediación pues es un acuerdo de voluntades, y si no llegamos a algo, bueno, entonces ya yo podré irme a la vía jurisdiccional si así lo necesito. Pero pues si ya me cancelaron mi pagaré, pues se me corta esa opción. Entonces quisiera saber qué opina al respecto. Gracias. Bueno, pues realmente puede ser muy concreta. Si yo fuera usted y llego con mi pagaré, que resulta que una persona que lo tengo, evidentemente porque una persona me debe, y ya independientemente de que esté vencido o no el pagaré, si me piden cancelarlo, pues no se lo doy para que me lo cancelen. Por una sencilla razón, como bien lo dijo usted. La mediación, pues en primer lugar es voluntario. Si yo llego porque una persona me debe, se entiende que yo ya hice un primer acercamiento con esa persona para obtener el pago y no lo he obtenido, y por eso voy al órgano de mediación. Y me quitan lo único que tengo para demostrar que esa persona me debe, que es ese documento, sin la certeza de que producto de la mediación voy a obtener la solución a mi problema. Pues realmente yo no vería bien, sinceramente. Porque, como bien dice, si nos vamos a someter a la mediación, pero a mí nada me garantiza que producto de ella realmente obtenga el pago inmediato. Puede ser que tengamos un convenio. Si la otra persona quiere participar en la mediación y
reconoce el adeudo y el producto de ello se obtiene un convenio de reconocimiento del adeudo con un plazo bien claro para obtener el cumplimiento de la obligación o diferentes pagos en la forma que se determine. Si al final de eso, de todos modos, la otra parte no lo cumple, pues entonces ante la autoridad jurisdiccional para hacer valer mi contrato. ¿Sí me escuchan bien? ¿No hay problema? Sí, ¿Sí? Sí, Okay. ahí se escucha bien. Entonces, quisiera comentar algo. digo, yo no le veo necesidad a cancelar ese contrato, ese documento, porque además en el convenio que concluya la mediación, en los antecedentes, forzosamente se deberá señalar que la obligación que se está comprometiendo a cumplir el deudor deriva de un contrato de préstamo, o lo que sea, celebrado en tal momento y que en tal fecha se emitió un pagaré. Y ahí se puede describir ese pagaré. Digo, generalmente la persona que debe le dice, ok, te firmo un nuevo convenio, pero me entregas el otro pagaré y lo destruimos, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo a que me vayas a querer cobrar 2 veces. Pero en el peor de los escenarios, si fuera el caso, en el convenio se pone el antecedente de ese pagaré, se adjunta la copia de ese documento y si él viene y me paga en los términos del convenio, está cumpliendo realmente la obligación que nació con el pagaré. Si yo, teniendo ese pagaré, después de que me pagó, cumpliendo el convenio, voy y le demando el pago, mi acción no va a prosperar y él le va a poner la excepción de pago y me va a desvirtuar mi acción, porque va a decir, esa en términos del convenio que celebramos y del cual es antecedente ese pagaré que tú me vienes a cobrar aquí. Entonces, no lo veo. Es la opinión que me merece. Perdón, licenciado José Dura. Sí, para que haya mediación tiene que haber un conflicto previo, requisito sine qua non, ¿no? Es una, compartir. No puede haber mediación si no existe un conflicto previo. Por un punto, entonces, por ese lado, ¿no? Ahora, en el caso de las garantías, todo convenio, sobre todo en materia mercantil o el que sea, tiene que tener una garantía, pero siempre una garantía ejecutable, porque eso se da en todas las materias, ¿no? Cambiar producto por papelito, ¿no? Tienes que tener una garantía ejecutable. Nosotros incluso hemos llegado con nuestras garantías que nos dan, las inscribimos, ¿no? Ante el juez, vamos con el juez, el convenio, y pum, juez, inscríbeme en el registro público, y lo hemos logrado en algunas plazas, dependiendo del criterio del juez para garantizar el cobro del inmueble, ¿no? En este caso, casi siempre se vamos con un inmueble, ¿no? Un inmueble liberado de gravamen, ¿no? Y cuando las partes no pueden pagar, o una de las partes no puede pagar, siempre en la mediación existe lo que se llama remediación, que es la oportunidad de volver a negociar lo ya pactado en caso de que por alguna razón, un terremoto, una muerte, una operación no permita dar cumplimiento a los pagos. Siempre habrá la facultad de la remediación, la oportunidad de la remediación, en la que tiene, la misma que tiene como condición que ambas partes estén de acuerdo, donde el acreedor, por así llamarlo, bueno, el sujeto al que se le beneficia el convenio por la garantía de fácil ejecución, pueda estar de acuerdo en que se amplíe, no se cambie la garantía o se cambie la garantía por otra más. Previamente oí algo sobre, en materia de los departamentos de arrendamientos, ¿no? En el centro del país y en el norte del país, sí les están de manera, digo yo, de alguna manera, no sé si sea una manera mañosa o inteligente, sí le hacen un contrato adhesivo
sí les hacen un contrato adhesivo, muchos, al contrato de arrendamiento. Es decir, hacen el contrato de arrendamiento normal y luego ahí mismo como que lo hacen con un mes anterior y hay un incumplimiento en el pago, ya está el conflicto, hacen el convenio adhesivo y ya con el convenio adhesivo, ahí sí, si no me pagas tal mes, te tienes que salir en un mes, en 2 meses. Y ya vas con el juez y requieres, si no cumple con el requerimiento, pues tramitas la ejecución. No sé si me expliqué de manera correcta. Mis saludos y mis respetos. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda, algo? Aprovechemos que está aquí el corredor con la charla y bueno, especialista del tema en materia mercantil. Y no sé si alguien tuviera ahí alguna duda, algún comentario. Bueno, yo seguiría con el comentario de que qué opina el notario de que los jueces en materia oral mercantil se pongan a mediar. Bueno, realmente la mediación no es tan... Yo recuerdo haber participado en audiencias y en materia civil, en materia mercantil, y el secretario, el juez, previo incluso a desahogar pruebas, preguntaban a las partes si existía alguna posibilidad de arreglo o de solución al conflicto. Y eso porque bien se puede establecer en la audiencia que las partes están en pláticas conciliatorias, en pláticas de solución. Claro, es algo muy diferente a lo que comenta, ¿no? Propiamente Sí. que el juez se ponga a mediar. Sí, Eh, es lo que hacen actualmente los jueces orales mercantiles. sí, pues realmente, Y le dicen a la parte, perdón que lo interrumpa, le dicen a la parte, si llega un arreglo, ya es rápido. Y si nos vamos a juicio, esto va a tardar muchos años. Pues, en el caso que yo comento, tal vez por ahí van, digo, ustedes saben cómo es la situación de carga de trabajo en los juzgados y a veces no, y puede llegar a ser una opción por la cual, ¿sabes qué? Si tengo que desahogar ahí hoy 6 audiencias y alguna las suspendemos y la aplazamos para diligencias conciliatorias porque están platicando, pues beneficioso, ¿no? Para la carga laboral que pueden llegar a tener. En este caso, digo, pasa lo mismo, a veces queda claro que la función del juez, ya como tal, como una autoridad jurisdiccional, pues su función es decidir en estricto a derecho, ¿no? Apegado a lo que resolver. una persona resolver, de acuerdo a lo que una persona vino, demandó, que además su demanda debe estar sustentada en el derecho y darle la oportunidad a la otra parte para que se defienda y para que ponga sus excepciones que también deben estar sustentadas en el derecho. Y la función del juez es resolver en ese sentido, no netamente efectuar digamos, ¿cómo decirlo? Un estímulo para las partes para que desistan de realmente el juicio, el procedimiento jurisdiccional y lo resuelvan de alguna u otra manera, Sí, ¿no? porque Porque finalmente es cae que en ahí, eso. ahí pasa que se rompen los principios de la mediación en cuanto a la neutralidad, en cuanto a la inflexibilidad, en cuanto a la imparcialidad, porque yo creo que no deberían los jueces, igual que bueno, ya que estaban microrregionales, no debieran ellos entrar a la mediación, ellos deberían turnar en caso de que hubiera mediación a un tercero, pero no ser ellos los que ejecuten la base de la mediación, porque contaminan, ¿no? Sí, Su y función debería ser resolver, ¿no? además ustedes como mediadores saben que finalmente la mediación es una actividad especializada y que especializada que a veces requiere de la participación de varios especialistas. Y no hay nada mejor que sea desarrollada por las personas que tienen la preparación
precisamente para llevarla a cabo, ¿no? Como es el caso de los mediadores. Ok. Entonces coincidimos que lo ideal sería que no mediaran los jueces. Sí, yo soy de esa idea. Sí. Gracias, maestro. Muy amable. Maestro, aprovechando, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan recurrente es la mediación en propiedad intelectual? La mediación en propiedad intelectual se puede llevar a cabo, pero digo, al final, como la propiedad intelectual solamente la registra una persona y esa persona reconoce como titular de los derechos de propiedad intelectual a el autor. La ley así lo denomina, el autor. Y ese autor puede haber realizado la obra, ya sea por voluntad propia, por decisión propia, o bien por instrucción de otra persona. Caso común, cuando es un trabajo producto de un trabajo pagado, de un salario, ¿no? En el caso muy habitual, lo que pasa con los desarrolladores de software. En este caso, las personas, los ingenieros, los desarrolladores, se les debe reconocer y se les debe registrar como autores. Y pese a ello, la ley reconoce con los derechos económicos al titular de sus derechos, que sería la empresa que pagó a esos ingenieros, a esos desarrolladores para llevar a cabo el diseño y la construcción, la programación de ese sistema informático. Hasta ahí no hay tanto problema porque realmente la ley es clara, salvo el caso en el cual existan varios autores, pero en donde puede venir mediación, más que nada, es cuando esos derechos de propiedad intelectual son aportados, ya sea a una asociación en participación, sean aportados a una sociedad, y dentro de esa sociedad, una vez que se hace una aportación, todas las aportaciones por ley son en propiedad. Es decir, no puedo entrar como socio a una empresa poniendo derechos de propiedad intelectual, pero decir que cuando quiera yo me voy de la empresa y me llevo mis derechos de propiedad intelectual. Si yo me salgo de la empresa, entonces habrá que analizar qué parte me corresponde de esa empresa para que se me pague la parte proporcional a mi participación social, pero los derechos se quedan ahí, los derechos a la explotación económica se quedan ahí aportados. Como pasa también en el caso de las marcas. Puede ser, es un área inmediable, pero yo lo considero más cuando esos derechos son producto de una negociación en un tipo de contrato con otras personas. Llámese, repito, en el caso de una asociación en participación, de alguna sociedad, de alguna alianza estratégica, un contrato de joint venture, en donde ya ese grupo utiliza y explota, ya no solamente los explota el titular y el autor, sino que también obtienen beneficios económicos otras personas con las cuales se llevaron a cabo algún compromiso, ¿no? Un tipo de asociación, y los explota para obtener un beneficio con yo creo que ahí es en donde puede darse una mediación. Veo que hay otra compañera que tiene la mano levantada. Sí, Yolanda. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctor, yo tengo una duda en relación a la propiedad intelectual. Digamos que una hipótesis, ¿no? Existe una banda musical y hay varios autores de la letra, de, digamos, una canción en especial, obviamente otro autor de melodía, otro autor de etc., ¿no? Si una de las partes de autores de la letra quisiera tomar ventaja y registrar esa propiedad intelectual ante el INPI, pero por X o Y circunstancia, estos otros autores se enterarán de ello,
y para evitar que tomara ventaja y que se registrara y después demandar, etc., pudieran ellos acudir con esta persona, obviamente a través de la mediación para llegar a un acuerdo. O sea, obviamente todos tienen los mismos derechos, o habría que demostrar si hay quien tiene más derecho que otro, ¿no? Pero esto sería, o sea, mi duda es porque, si no me recuerdo, o sea, para la cuestión de la mediación, no se puede mediar sobre hechos futuros inciertos. Entonces, eso es un dicho, ¿no? Es decir, esta persona pretende, pero no lo ha hecho, no lo ha concretado, pero ellos quieren prevenir ello. Entonces, ¿cómo van a acudir a una mediación cuando él puede negar? O sea, ya no sé si me explico. O sea, quiere prevenir una acción a través de la mediación antes de que se concrete dicho registro ante el INPI. Bueno, O sea, no sé si... yo creo que en ese caso la mediación pues no sería la vía más idónea, ¿no? Porque, como bien comenta, no se puede mediar para resolver un conflicto que no existe. En ese caso, hay que tener presente que el reconocimiento de derechos de autor es muy cruel, por decirlo de alguna manera. Puede ser que en el caso que plantea, uno de los coautores va y registra la obra como propia y concluye el trámite, pues ya una vez teniendo su registro, a él se le va a reconocer todos los derechos como autor. Y en este caso, Perdón. Bueno, y en este caso, digamos, ya la registró ante el INPI, quieren prevenir una demanda posterior, pueden llamar a esta persona y acordar, ¿sabes qué? O sea, tú sabes que fuimos coautores y yo quiero, no sé, X porcentaje sobre las regalías, ¿no? O sea, ahí sí podría aplicarse ya la mediación. Ahí sí podría aplicarse, ¿eh? Sí, sí, porque ahí ya hay un conflicto, ahí ya viene una posible demanda, ¿no? Ajá. A eso iba precisamente. Una vez que una persona hace el registro, por ley es el autor y tiene todos los derechos económicos. Y si no fue retribuido por otro para llevar a cabo el desarrollo de la obra, a él corresponden tanto los derechos intelectuales como patrimoniales. Y aquí ya existe la única forma de obtener, de retrotraer los efectos de ese registro es mediante una demanda y obtener la revocación de ese registro de propiedad intelectual. Ante esa eventual demanda, entonces sí existe un conflicto. Y eso sí ya puede ser sujeto de una mediación. Sí, claro. Muchas gracias. Y tengo otra duda en cuestión mercantil. Bueno, por ahí hay pues digamos que hay una inconformidad que se ha venido suscitando durante muchos años con los notarios, entre notarios y corredores, en cuanto a que los corredores a veces quieren usurpar funciones notariales, ¿no? En relación, no sé, a actas constitutivas de sociedades mercantiles, para registro ante SIGER y cuestiones así relativamente mercantiles, ¿no? ¿Qué opina de ello? A ver, nada más, no me quedó claro. ¿Quién usurpaba a quién? Bueno, dicho por notarios, Ajá. bueno, los notarios traen como pleito casado con los corredores, ¿no? Ajá. Lo he escuchado por muchos. Puede Entonces, decirlo abiertamente, no es bueno, nada secreto. bueno, bueno, pues ya usted más o menos me entiende cómo está el asunto en cuanto a que, por ejemplo, cuando uno recibe en un registro público, ¿no? Acta de una constitutiva de una sociedad, ¿no? O ya sea constitutiva o no, ¿no? Sí. Pero todo relativo a una cuestión mercantil. Como en este caso usted lo decía, compraventas mercantiles en relación a desarrolladores, ¿no? Que se dedican a la especulación comercial. En este caso, la Secretaría de Economía, si no me recuerdo, hasta hace no mucho, no ha habido reforma, no permitía que se registrara a través de estas actas. O sea, ¿qué opinión tiene de ello? O sea, más sí una función directamente para el notario, ¿no? O facultad del notario más no del corredor. Sí, es que, mire, aquí tenemos que irnos a la esencia, tanto de la figura del corredor como del contexto en el cual se emitió el texto actual de la Ley Federal de Correduría Pública. Y la verdad es que antes de la aprobación de 1993 de la Ley Federal, se contemplaban para el corredor público facultades para llevar a cabo, para intervenir como fedatario público, porque las funciones de los corredores son diversas.
árbitro, mediador, asesor, etc. Una de ellas es la de fedatario público. Y en cuestión de fe pública, pretendían otorgarle facultades a los corredores respecto a todo acto jurídico de naturaleza mercantil. Y no excluía de tajo la cuestión de los inmuebles, que es la cuestión de los inmuebles, que es una de las limitantes que hoy en día sí tenemos muy, muy precisa de algo que no podemos llevar a cabo a los corredores, cuestiones de inmuebles. Si de hecho entran a la página de Correduría Pública de la Secretaría de Economía, ahí lo ponen muy claro, a veces está en negrita. Fedatario público en todo tipo, y es más, esa redacción existe también en la ley de Correduría Pública. Es fedatario público para intervenir en todo tipo de actos jurídicos mercantiles, excepto en tratándose de inmuebles. Sin embargo, como les decía, hay operaciones sobre inmuebles que tienen una naturaleza mercantil. Realmente, la cuestión no va por una situación legal. Se ha sustentado en una cuestión constitucional que las entidades federativas, como parte de esa soberanía que les corresponde, esa potestad que tienen sobre su territorio, solamente las personas que autorizan ellos pueden dar fe e intervenir en los actos de transmisión de propiedad de los inmuebles, que no estaba prevista en la ley del 93. Eso ha venido producto de interpretaciones y resoluciones de la Corte. Originalmente, la iniciativa de ley daba a los corredores facultades para intervenir en ese tipo de inmuebles, como en el caso de la primera enajenación. El caso concreto que señalaba, una desarrolladora inmobiliaria es un acto mercantil, transmiten la propiedad y, pues, respecto a eso, no debería existir un impedimento para que los corredores pudieran intervenir. Hace algunos años se presentó una iniciativa que se estaba apoyando por parte del gremio de los corredores, con apoyo del ministro José Ramón Cosío, inclusive, para modificar ese tipo de criterios. No se ha hecho, yo veo difícil y por una cuestión muy clara. Hay muchos intereses de por medio en relación a eso. Monopolio notarial. Son intereses económicos muy grandes. Los mismos intereses económicos que hicieron que la ley del 93, la ley original de Correduría Pública, se modificara y se eliminaran no solamente ese tipo de facultades para los corredores, sino otras, ¿no? Entonces, va más que nada por una cuestión de intereses y una cuestión política, más que por una cuestión legal, lamentablemente, ¿no? Al día de hoy, algo de lo que da mucho que hablar todavía, y es algo en lo que ahí sí peleamos mucho los corredores, y tal vez es lo que no le gusta a los notarios en que intervengamos, es en la cuestión del otorgamiento de los poderes. Hay actas de asamblea en las cuales podemos otorgar poderes, o hay actos en los cuales un administrador único de una sociedad mercantil, un gerente, puede nombrar a otro gerente o a otro funcionario, a una persona con facultades de representación. Eso hace el efecto legal de un poder, sin que sea un poder. Y entonces, ahí es en donde viene el problema, porque nosotros los corredores estamos facultados para intervenir en todos los actos previstos de sociedades mercantiles, incluyendo su representación orgánica. Y la Ley Federal de Correduría así lo establece. Y hay un criterio de la Corte, una jurisprudencia emitida por contradicción de tesis, que reitera y ratifica ese criterio. Podemos emitir, en el caso de las anónimas, podemos hacer constar el nombramiento del administrador único y el nombramiento de sus gerentes y directores, porque estas figuras están previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles y no constituyen necesariamente un poder en términos legales, en términos notariales, ¿no? Un notario generalmente emite el poder. Es una de las formas del mandato. Sin embargo, un mandato voluntario, la doctrina así lo denomina. La otra forma de mandato es la que se emite por una cuestión de representación orgánica, y en el caso de las sociedades es así.
y a esos gerentes constituyen una representación orgánica. En mi caso, yo no emito poderes, pero lo que sí emito son nombramientos de gerentes de las sociedades anónimas y que los pueden otorgar tanto el administrador único, puede venir él solito, comparecer y decir que nombra a fulanito de tal como gerente de la empresa, y o bien puede ser que me traiga un acta de asamblea en donde la Asamblea General de Accionistas nombró a una persona como gerente o como director y se le otorgan X facultades. Y más aún si eso está previsto en sus estatutos sociales. Es algo perfectamente válido. Lo aceptan en el SAT, lo aceptan en el Seguro Social, lo aceptan en cualquier dependencia pública. La única institución con la cual todavía en ocasiones tenemos inconvenientes al respecto es en cuestión de los bancos. Ante los bancos sí tenemos que estar batallando un poquito más a ese respecto, pero bueno, parece que por ahí ya algunos van aperturando, sobre todo porque en los bancos no es ahí en la institución en donde resuelven eso, sino que lo mandan a un jurídico, es un despacho externo quien los asesora en esa materia, y pues pasa de todo ahí. Realmente una vez vino un cliente con una cooperativa y me decía, oye licenciado, tengo una cooperativa, ya pasaron 5 años, mi consejo de administración ya caducó, hay que volver a nombrarlos, pero pregunté en el banco si podía hacerlo contigo, con corredor, y el ejecutivo le habló a su jefe, al director, y le preguntó, y el director así contestó, no sé, pero dile que lo haga como notario. Es la respuesta más fácil, ¿no? Porque el director y el ejecutivo entienden en términos legales la diferencia entre una representación orgánica, un poder, un gerente, y pues lo más fácil es decir, si todos vienen por notario, no me rompo la cabeza. Si vienen por corredor, entonces necesito los conocimientos técnicos para poder saber si ese documento tiene validez o no lo tiene. Es una de las cuestiones que todavía enfrentamos, ¿no? Muchas gracias. Creo que el licenciado José Arturo había levantado la mano. Ya no. No, menciona que no, que había dejado levantada la mano. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario respecto de la charla del día de hoy? ¿Alguien de Facebook Live si tuviera alguna otra pregunta? ¿Usted ha contratado ya mediadores? Corredor. No, la verdad es que todavía no. Ahí estamos en Antón de Alamino, 196, entre Católica e Iglesia del Orden. Ah, excelente. Antón de Alaminos, En el puerto de Veracruz. en el puerto de Veracruz, entre Américas e Iglesias, Ah, sí. en Antón de Alaminos. Sí. Entre América e Iglesias estamos para servirle. Muchas gracias. Ojalá podamos trabajar. Bueno, con gusto. No sé si quisiera comentar algo más, doctor. Pues realmente solamente felicitarlos por el esfuerzo que hacen para seguir en ese rumbo de la mediación. Yo, la verdad es que no me he dado la tarea de explorar tanto ese ámbito. Sí sé que tengo amigos y colegas que se han abocado a ello y la verdad es que lo hacen con mucha pasión. Y no me extraña porque realmente la mediación, tal vez a mí una de las cuestiones que considero más gratificantes es poder llevar a cabo la profesión y tener esa satisfacción de haber auxiliado a las personas a resolver un problema. A veces mi hija me pregunta, oye papá, ¿y tú en tu trabajo qué haces? Como abogado, ¿a qué te dedicas? Y pues tiene 6 años y tampoco le puedo explicar, como ahorita explicaba la licenciada Yolanda, las cuestiones técnicas de mi trabajo.
pero sí le puedo decir, pues mira, yo a lo que me dedico generalmente es ayudar a las personas a que encuentren, a solucionar problemas. Y, y realmente como abogado es algo que siempre te deja una grata satisfacción, ¿no? El poder auxiliar a alguien a solventar y a resolver conflictos. Más allá de cuestiones económicas y demás, realmente poder ayudar a alguien de esa forma es gratificante. Y creo que la mediación, cada caso, ahí sí, cada caso que conoce un mediador da esa posibilidad y realmente por eso pues los felicito, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor Jorge. Un aplauso, le mandamos un aplauso virtual por la charla del día de hoy, por poder compartir las experiencias que pues bueno, dentro de su especialización, a bien nos viene a compartir. Y se le hará llegar un diploma sobre la participación y la disertación del día de hoy, ya se le hará llegar. Y pues a nombre del Colegio de Mediación quiero agradecerle por la charla y por los minutos que estuvo compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Ha sido todo un placer, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues agradezco a los presentes, no sin antes invitarlos para la conferencia que tendrá verificativo el próximo viernes, 1 de octubre del presente año. Va a ser en un horario de 4:30 a 6 de la tarde con el doctor Daniel Martínez Zampa, el exponente internacional, y el tema que trae es el tema avances y desafíos de los medios alternativos de solución de controversias en Argentina. Un tema interesante.